Bienvenido a Historias Secretas del Arte. Hoy nos embarcamos en un viaje por la vida de uno de los pintores más polémicos y revolucionarios del barroco, Caravaggio. Reconocido tanto por sus sorprendentes obras maestras como por su vida repleta de conflictos y violencia, Caravaggio es un artista cuya existencia y arte están indisolublemente ligados. Únase a nosotros en este increíble viaje, mientras descubrimos los capítulos secretos de la narrativa de su vida. Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en Milán en el año 1571. Pasó sus primeros años en una Italia sumida en el corazón de la Contrarreforma, un período marcado por un intenso fervor religioso. El viaje de Caravaggio comenzó con escasos comienzos, un comienzo modesto que contrastaba marcadamente con el impacto revolucionario que eventualmente tendría en el mundo del arte. Los primeros años de Caravaggio estuvieron marcados por la pérdida y la adversidad. Su padre falleció cuando él tenía apenas 11 años, golpe devastador que le obligó a abandonar sus estudios y empezar a trabajar como aprendiz, iniciando su trayectoria artística perfeccionando detalles en el estudio de Simón Peterziano, artista de la escuela lombarda. Durante su etapa como aprendiz, Caravaggio era conocido por su habilidad excepcional en la pintura de bodegones y arreglos florales, habilidad que solidificaría su estilo único más adelante. Sin embargo, no fue por su manejo de pétalos y hojas que más tarde se haría famoso, sino por los cambios revolucionarios que traería al campo del arte religioso. Las pinturas de Caravaggio no se parecían a nada que el mundo hubiera visto antes. Utilizó un estilo realista, infundiendo a sus obras emociones crudas y efectos de iluminación dramáticos, creando una experiencia religiosa profunda y visceral para los espectadores en el proceso. Su pincel fue controvertido y revolucionario, al igual que el propio artista. La vida adversaria de Caravaggio reflejaba la naturaleza turbulenta de su arte. Habitualmente estaba en conflicto, no solo con sus contemporáneos y los árbitros de su arte sino también con la ley. Los problemas con las autoridades de varias ciudades lo convirtieron en un fugitivo y, sin embargo, paradójicamente, fue este conflicto el que alimentó su arte, imbuyéndolo de vitalidad y vitalidad. Al detallar historias menos conocidas sobre su vida, Caravaggio era conocido por una vida marcada por la violencia. Una vez fue arrestado después de arrojar un plato de alcachofas cocidas a un camarero que había hecho un comentario rencoroso sobre su pintura. Sin embargo, no fue solo su temperamento lo que fue prolífico. Su estilo artístico también decía mucho sobre su personalidad volátil y tempestuosa. Sus pinturas eran tan vibrantes como su vida. A pesar del tumultuoso torbellino de su vida, la vocación artística de Caravaggio nunca lo abandonó. Su estancia en Roma, en particular, resultó transformadora. Desarrolló su estilo característico de claroscuro durante este periodo, contrastando áreas brillantes e iluminadas con sombras profundas y oscuras, lo que proporcionó dramatismo a sus pinturas y añadió profundidad psicológica a sus sujetos. En el centro de la obra de Caravaggio se encuentran sus pinturas religiosas. Caravaggio reemplazó las figuras estilizadas e idealizadas del Renacimiento con modelos humanos tomados de los peldaños inferiores de la sociedad, imbuyendo a sus pinturas de una sensación de realismo crudo y brutal. Incitó al espectador a identificarse con la figura de Cristo, quien, incluso en su divinidad, estaba en sintonía con las debilidades y miserias de la existencia humana. Una de las pinturas religiosas más famosas de Caravaggio, el llamado de San Pedro. Matthew se destacó por sus dramáticos efectos de iluminación, y por su innovadora narración de la historia bíblica. Mateo, el recaudador de impuestos, es visto en un rincón lúgubre de una habitación, mientras la mano de Jesús apunta hacia él. Aquí, Caravaggio presenta el llamado divino como un hecho cotidiano, que hace discípulos de los hombres comunes y corrientes, en lugar de los seres elevados, casi celestiales, del pasado. Simultáneamente venerada y vilipendiada en su época, la estrella de Caravaggio estaba en continuo ascenso. En 1600, los caballeros de San Juan lo convocaron a Malta, aceptando el patrocinio de la influyente orden religiosa. Pintó una serie de obras maestras durante este periodo, notablemente su única obra que incluye un autorretrato, la decapitación de San Juan Bautista. Justo cuando Malta comenzó a abrazar su arte innovador, un incidente violento alteró el curso de la estancia maltesa de Caravaggio. Una acalorada discusión con un respetado caballero resultó en que Caravaggio fuera encarcelado por su presunto comportamiento rebelde, lo que llevó a su expulsión de la orden. Tras su expulsión de Malta, la vida de Caravaggio empeoró. Desde desafortunadas aventuras amorosas hasta roces con la ley, su otrora prometedora carrera parecía estar cayendo en espiral. Pintando sin ningún patrocinio constante, encontró refugio en la floreciente ciudad-estado de Nápoles. A pesar de su turbulenta vida, Caravaggio dejó tras de sí una serie de obras maestras que dieron a la ciudad un estatus artístico que antes no tenía paralelo. Ningún artista de la época barroca generó tanta controversia como Caravaggio. Era un hombre de pocas posesiones pero de muchos talentos, una paradoja dada su tumultuosa vida. Nunca tuvo miedo de cuestionar las normas o desafiar el sistema, una actitud que se refleja vívidamente en sus innovadoras obras maestras. Las circunstancias exactas de su muerte son inciertas y han dado lugar a diversas teorías. Según algunas versiones, Caravaggio murió de fiebre alta, probablemente debido a una infección no tratada. Otras teorías sugieren que pudo haber sido víctima de un ataque de malaria.
También se ha especulado que fue asesinado por enemigos o rivales. Esta teoría dice que el año 1609 el artista se vio envuelto en una violenta pelea. Su agresor, supuestamente un español, le propinó una herida mortal que finalmente lo llevaría a su prematuro fallecimiento. Herido de muerte, Caravaggio huyó del lugar del crimen y cruzó Italia, encontrándose en Porto Ercole, donde murió en circunstancias turbias. Algunos plantearon la hipótesis como resultado de complicaciones de su lesión, mientras que otros propusieron una enfermedad exacerbada por su estado debilitado. Su muerte fue tan enigmática y caótica como su vida. Otra teoría, según investigaciones recientes y análisis forenses de posibles restos de Caravaggio, han sugerido que el artista pudo haber sufrido envenenamiento por plomo, una afección común entre los pintores de la época debido al uso de pinturas a base de plomo. Esta intoxicación podría haber exacerbado su ya frágil estado de salud, contribuyendo a su muerte prematura. Intensas, vívidas y que rompieron límites, logró crear y encender una chispa incandescente que aún ilumina el mundo siglos después de su muerte. Desde sus contribuciones iniciales como pintor de temas humildes hasta su condición de figura más reconocible en la historia del arte, la crónica de Caravaggio es un viaje no solo de un artista sino de una época. El legado de Caravaggio es una parte inexpugnable del patrimonio cultural italiano. Su realismo revolucionario, caracterizado por su incomparable profundidad emocional y su poderoso naturalismo, transformó la esencia misma de la pintura occidental. Hoy en día, Caravaggio está inmortalizado no solo en sus obras de arte sino también en su espíritu impenitente, siempre presente en sus lienzos que están más vivos que nunca en la historia del arte en curso.